Vale, compa, dime cómo te llamas. Me llamo Fran del Güey, soy de Galicia, ¿Sí? del colectivo Nice contra Impunidades. Perfecto. También sé que eres abogado, ¿no? Sí, entre otras cosas. Y que estás un poco especializado en el tema de cárceles. Bueno, especializado porque mi hermano con 16 años entró por primera vez en la cárcel y bueno, el acceso a conocer cuáles eran los procesos que lo habían llevado para adentro, Se dio pie ahí. a mí como a muchísimas otras personas nos llevó a entrar en los libros, lo que ponían los libros, pero desde luego nuestra calificación para afuera no es el abogado, sino las personas afectadas que sabemos de derecho. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver si la pregunta la puedes resolver rápidamente. Una es, ¿cuál es la situación de las cárceles ahora y para qué están sirviendo? Esa es la primera. Y la segunda sería, ¿cómo va a evolucionar la cárcel que conocemos en el futuro? Bueno, la pregunta, como comprenderás, es compleja. Voy a intentar sintetizarla. Las cárceles de ahora están sirviendo para dos cosas. Para una pérfida, que es para hacernos ver que los ricos pueden acabar durante horas en la cárcel. Y se nos muestra, digamos, como elemento neutralizante. ¿Vale? Yo desde aquí hago la porra de que veréis como el señor Urdangarín entrará en la cárcel. ¿Vale? Sí, para pero intentar demostrar que él es exactamente igual que el resto de los... Pero solamente por un momento, ¿no? Pues solamente por un momento. Tiene ese efecto perverso. Dentro de ese efecto perverso, parece que la reivindicación es que la gente se vaya a la cárcel, cuando el mecanismo es que eso es legitimar la cárcel. Está sirviendo para eso y por otro lado, obviamente, está sirviendo para neutralizar, digamos, la situación social de las personas más desfavorecidas. Ahora sí que con las cuotas de pobreza que hay, de inmigración y de exclusión social, las cárceles están siendo más, si cabe, aún congeladores, neutralizantes de esa situación. O sea, en las cárceles no se paga el paro, en las cárceles... si tienes una población congelada ahí, la puedes aplicar lo que te dé la gana, ¿no? Etc. Entonces, ellos dicen que, por ejemplo, se ha incrementado el índice de criminalidad desde esta mal llamada crisis porque se producen más robos y más hurtos. Las estadísticas no dicen esto, pero sí que hay, digamos, un intento por parte del Estado de que esto se visualiza así. Entonces, ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Pues de una y otra vez justificar las cárceles. Las cárceles de los años 90 estaban llenas de personas que entraban por delitos contra la salud pública. Es un poco difícil explicar, aunque sea en un contexto prohibicionista, que las cárceles solo tienen esta función. La situación actual es que se parte de la base de que las cárceles sirven para... Es un principio del Código Penal de Napoleón. Lo que sirven las cárceles ahora mismo es para contener la contingencia de gente que puede... De contención, pura. De contención, que puede hacer que se equidistribuya la riqueza. Se está mandando ese mensaje. Y por último, una cosa fundamental, que es tan grande, que hoy en la charla lo hemos omitido, es para meter a la gente que quiere entrar en Europa, dicho así sintéticamente. Porque las cárceles ahora mismo se configuran como grandes centros de detención de personas que entran en la zona Schengen europea, imputándoles a los que están en los TIEs ni un solo delito, pero están en condiciones de detención, y a los otros imputándoles delitos como muestra de que son personas que vienen a destruir nuestra sociedad. O sea, ese rodillo carcelario que es una cosa donde te metes y no sabes cómo salir, ¿no? Y que sirve para alimentar una maquinaria del Estado que, por qué no decirlo, tiene muchos funcionarios cobrando para eso, y hay una serie de estructuras que se hacen para que eso siga funcionando, ¿no? Es más perverso aún, está todo el tiempo transmitiendo la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más que el resultado final por una cuestión económica, porque a ellos les resultaría más fácil comprar tanques ya directamente, porque si quieren aniquilar, ellos no tienen ninguna vocación de hacer cárceles, las tienen porque intentan mandar un mensaje. La sociedad es para estas personas y estas otras personas, si no cumples esto, te vas a la cárcel. Es un principio muy básico. Lo perverso es que ahora mismo se intenta fomentar la cárcel no desde la visualización de la cárcel, sino de las consecuencias. Hay un programa
al mediodía que se llama Entre Todos Podemos o algo así, Horroroso, horroroso. que habla de la caridad humana. Sí. Monta una válvula de De una escape. fiesta de caridad humana, ¿no? Sí, Juan 23 decía que la caridad no era justicia. Se nos pretende demostrar que hay los ricos, los pobres Y entre medio solidarios buenas personas, ¿no? y luego los que quedan fuera, los que cometen delitos. Desinstruidos. De hecho, el mensaje final es, si tienes algún problema, si tienes algún problema y no encuentras algo con que comer, no vayas a robar, porque un vecino o te haces emprendedor, vale, se está todo el tiempo mareando la perdiz, para no entrar al saco del fondo. Es que si se producen delitos de un tipo de bien jurídico protegido, por ejemplo contra la propiedad, es porque hay personas que carecen de esa propiedad. Es porque se necesita, es eso. Entonces, más que nunca ahora se legitima la función social de la cárcel. ¿Y hacia dónde van? Para que se quede más claro. ¿Cuál es el futuro de la cárcel? ¿Una especie de... no sé cómo explicarlo, una especie de guardería de personas inadaptadas o ellos piensan que son inadaptados? Como la cárcel ha pasado por distintos procesos, ¿no? Primero no se le llamaba ni siquiera cárceles, ¿vale? Eran las mazmorras y todo esto. La cárcel va hacia una identificación total de cuál es su contenido. O sea, durante el tiempo se le estuvo llamando centro penitenciario. Las cárceles van hacia las cárceles. O sea, las cárceles del futuro ¿Son más cárceles? Son más cárceles que centro penitenciario. No es un centro de penitencia, sino que va a ser un centro donde va a triunfar el principio retributivo, el que las hace las paga, el principio de exclusión, el que no forma parte de esta sociedad queda fuera de esta sociedad, el principio de legalidad. A través de un proceso ficticio, las leyes se crean por legitimidad y por soberanía. Pero aún por nada encima, de esto es incuestionable, ¿no? Incuestionable. Bueno, desde mi opinión. Desde su prisma, ¿no? Sí, pero hay otra cárcel que ya la estamos viendo. No hace falta teorizar sobre ella, sino que se está viendo, que es la cárcel del ciudadano como persona. Como estamos en una sociedad que ha ido evolucionando, una de las formas grandes de evolución, una gran revolución histórica, ha sido el acceso a los medios de comunicación social, las redes sociales, internet, etcétera, etcétera. Se va a dar un retroceso histórico y vamos a volver al antiguo concepto de la Edad Media, de los que eran ciudadanos y los que no eran ciudadanos. La cárcel va hacia que las penas supongan penas de carácter civil, penas de impedir al ciudadano acceder a servicios. Un ejemplo muy claro es que a las personas migrantes no se les da tratamientos sanitarios si no tienen papeles. Sí. Ese es el perfil. Sí. Imaginaros una persona en el Puerta de Hierro de Madrid con un problema de hepatitis C o un problema de diálisis y que se echa 4 horas con la burocracia y prima el concepto de si es ciudadano europeo o si entra según la ley de extranjería. Eso, un pequeñito, va a ser lo que se va a aplicar a toda la población. O sea, si en una familia hay una persona que esté presa o que haya cometido algo contra el Estado, puede llegar a afectar a que una persona pida una beca, puede llegar a afectar a que pueda acceder a un instituto. Metadatos, esos cruzados y tal, ¿no? Porque se va a quedar fuera de la sociedad. Porque cualquiera de las cosas que haga, ahora mismo de una forma bastante primitiva, que es si te vuelven a detener, que se te aplique la reincidencia en un registro que se llama Registro Central de Penados y Rebeldes, llegaremos al momento de que eso esté integrado en todo el sistema. Entonces no podrás viajar, no podrás comprar una casa. Yo tengo un amigo en Estrasburgo que lleva 10 años preso con internet. O sea, es una forma, este tipo de esas que ahí son como muy avanzados y tal. Bueno, otra forma. Más cosas. ¿Cómo se puede luchar contra esto? ¿Cuál es una de las soluciones? Hay multitud, todas las formas de luchar. Lo primero que hay que pensar es que luchar no tiene que ser un esfuerzo, para mí. O sea, da mucha pereza. Hay una canción de Silvio Rodríguez, qué revolucionario soy cerca del frigorífico y del congelador. O sea, si luchar es algo que tenga que... Hoy preguntaba a alguien la diferencia entre respuesta y reacción. Yo le respondí que respuesta es algo que se hace con el estómago lleno y reacción es algo que se hace con el estómago vacío.
¿vale? Tiene que ser algo que vaya innato a nuestra capacidad de conciencia de lo que está pasando. La empatía, la capacidad de sentir el dolor ajeno, ¿no? Sí. No tiene que suponer, ¿qué rollo tengo que ir a la marcha de las cárceles? Tiene que ser algo propio, algo que te llama, sobre todo por una cuestión egoísta, que políticamente es egoísta y es muy interesante, que es que yo puedo estar allí. Y que además es justo. Entonces, esa es la primera. La segunda, que no sea una respuesta cognitiva, sino volitiva. O sea, la cárcel es el Estado y el capital y entonces hay contra ella. Hay que tener cuidado con esa cuestión, porque si no se conoce la cárcel, si no se conoce la situación, acaba siendo una respuesta intelectual. La cárcel tiene que desmontarse desde la necesidad que tiene uno de que accione el Estado. Es muy sencillo. En nuestro psiquis tenemos un sentimiento de justicia. Está documentado, buscamos ese sentimiento de justicia. La gran perversión es atribuirle ese sentimiento de justicia al Estado. Y por lo tanto justificar que cada vez que vemos a alguien que ha salido de la cárcel o que tiene un tatuaje o que automáticamente en nuestro cerebro se proyectan mecanismos de protección. Esta persona nos puede atacar. No, lo pienso intelectualmente y es majo. No, el cambio de chip ese cambio de chip de saber quiénes son los que verdaderamente te atacan. ¿Cómo tratas al exterior y quiénes son? Es muy primitivo. Eso está en la parte trasera de nuestro cerebro. Cerebro ese, ¿no? Sí. Lo que no tiene mucho sentido, nosotros estando dando una charla en Santiago el día del Apóstol, éramos los ponentes, era un festival de música y estamos esperando para subir al escenario. Y un chaval cruzó por donde estaban